1985, Kleenex lanzó 3 comerciales japoneses para sus productos. Mostraban a una mujer vestida con una especie de toga blanca y a un niño vestido como un ogro japonés, sentado en un pajar. Cada anuncio tenía la canción It's a Fine Day de Shane and Barton tocando de fondo. Muchos espectadores encontraron el anuncio inquietante. Después de que se publicara una grabación distorsionada del anuncio en YouTube el 23 de mayo de 2006, más de una persona afirmó haber experimentado fenómenos extraños al reproducir el video justo a medianoche. Y según cuenta la leyenda urbana, si ves este comercial a las 12 de la noche, cosas extrañas empezarán a suceder. Porque al parecer, a esa hora, el comercial se vuelve algo más tétrico, si es que eso es posible. La música, las voces, incluso los colores cambian. Varios rumores se esparcieron entonces respecto a este comercial, como por ejemplo, que todos los involucrados en hacerlo murieron, que el camarógrafo que lo grabó se quemó hasta la muerte por una falla de la maquinaria en un sauna, y que al momento en que la propaganda fue lanzada, ninguno del equipo de filmación, incluyendo los actores, seguían vivos. Tanto se habló de este comercial que cosas espantosas se dijeron acerca de la actriz, como que sufrió de un problema mental y recluida en un psiquiátrico, se vio forzada a retirarse de la actuación. Aseguraron que al tiempo se suicidó ahorcándose. Me olvidaba. Otros dicen que dio a luz un bebé deforme. El niño del comercial, caracterizado como un demonio de la mitología japonesa, tampoco se salvó de la leyenda urbana, porque según muchos, murió súbitamente. ¿Cómo? Fue golpeado por un auto poco después de grabar el comercial. No pregunten detalles. Después de sufrir pesadillas y parálisis de sueño durante 3 días y 3 noches seguidas. Y esto no es todo. También hay maldición para nosotros, porque se cuenta que quien mire este comercial va a estar maldito y morirá. Porque se ha dicho que después de ver este anuncio, mucha gente se quitó la vida. Vamos a decirlo así. Si se reproduce con SAP, la voz de la cantante se transforma en la de una anciana. Si se graba y luego se reproduce, el demonio rojo se vuelve azul. ¿Qué es el SAP? La programación secundaria de audio es un tipo de canal de audio auxiliar que puede utilizarse con la televisión terrestre, que usa ondas de radio y antenas, o con la televisión por cable. Los canales de audio equipados con la característica SAP pueden utilizarse para que el usuario pueda elegir audio en un idioma diferente o para que pueda escuchar una narración de cada escena durante un programa de televisión o una película. Pero volviendo al comercial, es entendible por qué la gente empezó con esos rumores, mirando la tétrica atmósfera del video, la sangre roja de fondo, el demonio, la voz etérea cantando, y todo eso en un comercial que estaba al aire a cualquier hora del día. Convengamos que el comercial es extraño, sobre todo para hacer de pañuelos de papel. Por si les interesa saberlo, la actriz en el anuncio se llama Keiko Matsusaka. Sigue viva al día de hoy y ha realizado muchísimas películas desde aquel comercial. Nunca ha estado en una institución mental, ni tampoco ha tenido un bebé demonio grotesco. Ahora veamos, ¿qué es un bulo? Un hoax o bulo es una falsedad articulada de manera deliberada para que sea percibida como verdad. La palabra fue creada a fines del siglo XVIII como una contracción del verbo ocus, que significa engañar. A diferencia del fraude, el cual tiene normalmente una o varias víctimas específicas,
y es cometido con propósitos delictivos y de lucro ilícito, un hoax tiene como objetivo el ser divulgado de manera masiva, para ello haciendo uso de la prensa oral o escrita, así como de otros medios de comunicación, siendo Internet el más popular de ellos en la actualidad y encontrando su máxima expresión e impacto en los foros, en redes sociales y en las cadenas de mensajes de aplicaciones como WhatsApp, Telegram, Messenger y similares, así como en correos electrónicos. No suelen tener fines lucrativos, o al menos ese no es su fin primario. Sin embargo, pueden llegar a resultar muy destructivos. Se podría decir que los hoax han sido una constante en la historia de la humanidad, ligados a la propia psicología humana. Ya desde las primeras y más antiguas civilizaciones hay constancia de la existencia de los mismos, ya sea por un interés económico, político o de cualquier otra índole. Un ejemplo claro es el siguiente. A pesar de la extendida imagen que se tiene en la cultura popular de Nerón tocando la lira mientras observa cómo arde Roma, muchas fuentes atestiguan que no se encontraba ese día en Roma. Las fuentes lo sitúan en Antium. Incluso la arqueología ha demostrado que el incendio fue fortuito. En las redes sociales, esto se ha visto muchísimo en los 90. Se trata de emails, así como mensajes, en forma de texto, de imágenes o de videos, en distintas redes sociales con contenido falso o engañoso y atrayente. Normalmente es distribuido en cadena por sus sucesivos receptores debido a su contenido impactante, que parece provenir de una fuente seria y fiable, o porque el mismo mensaje pide ser reenviado, esgrimiendo una recompensa automática al lector si sigue esta instrucción. Por ejemplo, queda libre de que su móvil se infecte y produciéndole un efecto placebo automático. Por ejemplo, sentir que ayuda a sus contactos al otorgarles una información de supuesta relevancia y que hasta ese momento desconocían. Las personas que crean hoax suelen tener como objetivo captar indirectamente direcciones de correo electrónico para mandar correo masivo, virus, mensajes con suplantación de identidad o más hoax a gran escala. O también engañar al destinatario para que revele su contraseña o acepte un archivo de malware, así como confundir o manipular a la opinión pública de la sociedad. Básicamente, pueden ser alarmas sobre virus incurables, mensajes falsificados sobre desastres naturales o alertas sanitarias de gran interés público, falacias sobre personas, instituciones o empresas, mensajes de temática religiosa, cadenas de solidaridad, cadenas de la suerte, métodos para hacerse millonario, regalos de grandes compañías, leyendas urbanas y otras cadenas. Ni hablemos de las noticias falsas acerca del momento actual, que el clorito de sodio esto, que el 5G aquello. Según una investigación del Instituto Tecnológico de Massachusetts, los hoax se comparten un 70% más que las noticias reales, y como lo hacen más, también se propagan a mayor velocidad. Tanto que una noticia verdadera tarda 6 veces más que una que no lo es en lograr el mismo alcance. La Asociación de Internautas, grupo independiente de internautas en pro de los derechos de los usuarios de Internet, ha realizado un estudio independiente a 3.129 internautas, demostrando que cerca de un 70% no sabe distinguir entre información veraz y bulo. Si el contenido de esa noticia falsa que se divulga para conseguir un objetivo tiene que ver con nuestros intereses, estamos más abiertos a darlo por bueno que si es algo que va en nuestra contra. En este último caso, es probable que activemos más mecanismos de negación, aunque sea durante unos segundos o minutos, como forma de amortiguar el impacto de la noticia y darnos un tiempo para calibrar si debemos creerla o no. Las fake news no son algo nuevo ni propio de esta época. Forman parte de la comunicación humana y, por tanto, están fuertemente mediados por factores sociológicos y psicosociales. Para evitar caer en esto, es necesario, entre otras cosas, tener sentido crítico y acudir a diferentes fuentes de información de ser posible fiables.
Así y todo, unas personas pueden ver el bulo y darse cuenta enseguida de que se trata de una burda invención o una mentira intencionada, y otros aceptarlo como verosímil y contribuir a su difusión. Y no siempre tiene que ver con que sean más o menos desconfiadas, más o menos críticas o más o menos inteligentes o formadas, aunque también son aspectos a tener en cuenta. Beatriz Fagundo, doctora en neurociencia cognitiva, asegura que tiene mucho que ver con la forma de funcionar de nuestro cerebro y con una serie de sesgos cognitivos que alteran nuestro juicio, aunque también influyen cuestiones de personalidad o el estado emocional en que nos encontremos. Fagundo explica que el hecho de que unos se crean el bulo y otros no, tiene que ver con cómo funciona el cerebro y con nuestros patrones mentales, con lo que se conoce como el sesgo de confirmación. Tenemos tendencia a dar por buenas las cosas que coinciden con lo que creemos, con nuestras ideas preconcebidas, de modo que si llega una información que va en la misma línea que tus esquemas mentales, es más fácil que la integres, sea verdad o no, comenta la neurocientífica. Ahora, ¿qué pasa cuando el tema tiene tintes paranormales? Y esta pregunta la voy a dejar para que reflexionemos, porque yo no tengo una respuesta. A continuación, les voy a hablar de otras dos historias que puede que tengan que ver o no con lo que acabo de decir. Eso se los dejo a ustedes. La siguiente leyenda, en su versión más extensa y sensacionalista, cuenta lo siguiente. Tom Busby era un canalla, uno de esos que pasan más tiempo borrachos que sobrios y se ganan la vida robando, estafando y engañando. A pesar de estas cualidades personales, o tal vez haciendo uso de ellas, logró enamorar a la belleza local, Kirby Wisk, y se casó con ella, aún contando con la tenaz oposición del padre de la muchacha, quien meses después de la boda todavía no perdía la esperanza de recuperar a su hija de las garras de semejante villano. Una noche, tras regresar de la taberna, Busby entró en casa y se encontró a su suegro esperándolo sentado tranquilamente sobre su silla favorita, una vieja silla de roble con respaldo alto. Montó en cólera al oír cómo el padre de su mujer le comunicaba que aquella misma noche tenía la intención de llevársela con él de regreso al hogar familiar. Sin miramientos, lo cogió de las solapas y lo arrojó a la calle. Probablemente Busby se encontraba muy ebrio. Tras darle vueltas de forma obsesiva a la idea de que su suegro no cejaría hasta arrebatarle a su mujer, se dirigió a la casa de este, irrumpió en ella y lo asesinó. Dicen que estrangulándolo con sus propias manos. Busby fue detenido, juzgado y condenado a morir en la horca. Pero antes maldijo la silla en la que su suegro se había sentado, diciendo: que la muerte llegue a cualquier persona que se atreva a sentarse en esta silla. La sentencia se ejecutó en un lugar muy próximo a donde la pareja había vivido. Corría el año 1702. En la actualidad, la casa de Tom Busby es una taberna que en su honor se llama The Busby Stoop Inn y que lleva muchas décadas abierta. Se dice que su fantasma puede verse algunas veces paseando por ella, con la soga todavía al cuello, y que una vieja silla conservada allí hasta finales de los años 70 es la suya y está maldita. Cuentan que mientras lo arrastraban a los calabozos, Busby juró que cualquiera que se sentase en ella moriría al poco tiempo de una forma tan repentina y violenta como él. Y según afirman, la maldición ha venido cumpliéndose desde hace casi 3 siglos. A la silla se le atribuyen más de 60 víctimas, aunque éstas siempre podrían explicarse por la casualidad. Entre ellas se cuenta un piloto de la Real Fuerza Aérea Británica muerto en combate, un automovilista fallecido a causa de un accidente de tráfico, un autoestopista atropellado tras salir de la taberna. Estas personas murieron después de sentarse en la vieja silla de Busby, en un plazo que va de minutos a meses. En principio nada normal, más allá de la coincidencia. No obstante, el propietario de la taberna durante los años 70, Simon Tixton, afirmaba estar convencido
de que la maldición era auténtica y consideraba que durante los últimos 200 años se habían producido demasiadas muertes relacionadas con la silla como para tratarse de una casualidad. En 1978 decidió deshacerse de ella, entregándola al Rijksmuseum, en donde se exhibe desde entonces, sujeta por cadenas al techo de una sala para que de esta manera nadie pueda sentarse en ella. Algunas personas ven en una obra de arte solo una pieza estética. Otras, en cambio, son del pensar que en toda creación existe un poco del alma del artista que, sacando la obra del reino de la imaginación, la materializó en el mundo real. A la luz de esta teoría, podríamos pensar entonces que la energía contenida en una obra corresponderá a la esencia de su creador. En ese sentido, cabría preguntarnos, ¿qué pasa cuando ese creador no es lo que algunos llaman un ser de luz? La respuesta podría estar en un caso que en su día ha conmocionado a la opinión pública en las redes sociales. Se trata del cuadro llamado El hombre angustiado, propiedad de John Robinson, que vive con su familia en Lawson Street, en Edimburgo. Según el testimonio con el que John acompaña los distintos videos que ha subido en YouTube sobre los fenómenos paranormales que ocurren en su casa, la obra es la responsable de distintos hechos que han atemorizado a su familia. Al parecer, todo comenzó hace más de 30 años, cuando a su abuela le regalaron el cuadro, cuya atracción era que el artista que lo había pintado, y cuya identidad sigue siendo un misterio, lo había hecho usando su propia sangre, suicidándose poco a poco en el acto de pintarlo. La abuela de Robinson se lo regaló, ya que a él realmente le gustaba la figura de ese hombre gritando en medio de la nada. No obstante, su esposa refería sentir una sensación incómoda cuando estaba frente a la imagen. El cuadro fue entonces al sótano, donde permaneció por años. ¿Estamos de acuerdo que es un regalo poco convencional? En algún momento, de acuerdo al testimonio de este hombre, las fuertes lluvias ocasionaron inundaciones en el sótano de la familia, por lo que hubo que mudar los muebles que había en él. La mudanza volvió a sacar a la luz, luego de mucho tiempo, la pintura del hombre angustiado. John decidió entonces llevarlo a su casa y colgarlo en la pared del cuarto de invitados. De inmediato, según cuenta en YouTube, comenzaron a ocurrir sucesos extraños en la casa. Ruidos inexplicables, objetos que se caían solos, llantos, gritos y hasta sonidos de uñas rasgando tela eran solo algunos de los fenómenos que la familia Robinson comenzó a experimentar en su propiedad. Según continúa John, este tipo de experiencias fueron en aumento y de simplemente escuchar cosas, comenzaron a verlas. La familia entera podía ver la oscura sombra de un hombre alto que lloraba o simplemente recorría la casa. Fue tal la magnitud de los eventos paranormales que John decidió en algún momento volver a llevar a la pintura a su antigua morada, el sótano. Los fenómenos se detuvieron de inmediato. Pasados unos meses, en absoluta calma, John quiso volver a poner a prueba la pintura. Sin decirle a su familia, la sacó de su escondite y la volvió a colocar en la pared. Al día siguiente, según cuenta el mismo John Robinson, su hijo fue empujado por las escaleras por una extraña fuerza. Fue la prueba definitiva que necesitaba y la pintura fue para siempre al sótano. John subió los videos a YouTube donde se muestran algunas de las manifestaciones que se viven en su hogar alrededor de la pintura, con el fin de pedir ayuda a la comunidad virtual sobre cuál es el procedimiento correcto para poder deshacerse de este objeto, que según algunos de los que han comentado los videos, parece ser un portal que cierta entidad estaría usando para viajar a este plano desde el más allá. Y esta pintura no es la única con leyenda urbana detrás. En Las manos le resisten podemos ver a un niño y una muñeca de pie frente a una puerta con paneles de vidrio, contra la cual se presionan muchas manos.
Fue creada por el artista Bill Stoneham en 1972 y dijo que el niño está basado en una fotografía de sí mismo a la edad de 5 años. La puerta es una representación de la línea divisoria entre el mundo de la vigilia y el mundo de fantasía e imposibilidades, mientras que la muñeca es una guía que acompañará al niño a través de ella. Las manos representan vidas o posibilidades alternativas. Durante su exhibición, la pintura fue comprada por el actor John Marley. Algún tiempo después de la muerte de Marley, la pintura fue encontrada en una antigua cervecería por una pareja de ancianos californianos que afirmaban que estaba maldita. ¿Por qué? Este matrimonio decía que los personajes de la pintura se movían durante la noche y que a veces salían de la pintura. El cuadro apareció en el sitio web de subastas eBay en febrero de 2000 y se incluyó en la descripción una serie de fotografías que se dijo eran evidencia de un incidente en el que el personaje de la muñeca amenazó al personaje masculino con una pistola que ella sostenía, lo que provocó que éste intentara abandonar la pintura. Se incluyó un descargo de responsabilidad con el listado que exime al vendedor de toda responsabilidad si la pintura fuera comprada. Algunas personas afirmaron que el simple hecho de ver la pintura les hacía sentirse mal o tener experiencias desagradables. Después de una oferta inicial de $200, la pintura finalmente recibió 30 ofertas y se vendió por $1,025. El comprador, Perception Gallery, en Grand Rapids, Michigan, finalmente se puso en contacto con Bill Stoneham y le contó la inusual historia de su subasta en eBay y su adquisición. Este dijo estar bastante sorprendido por todas las historias y extrañas interpretaciones de las imágenes en la pintura. Según el artista, el objeto que los vendedores de eBay presumen que es un arma no es más que una batería seca y una maraña de cables. Stoneham recuerda que tanto el propietario de la galería en la que se exhibió la pintura por primera vez como el crítico de arte que la reseñó murieron al año de entrar en contacto con la pintura. Esto es verídico. Un coleccionista privado le encargó continuar con la historia. Por lo tanto, Stoneham pintó 2 secuelas, una precuela y el cuadro final. Este sería el orden. The Crying Boy es una impresión de producción masiva de una pintura del pintor italiano Giovanni Bragolin. Existen numerosas versiones alternativas, todos retratos de niños o niñas llorosos. El 5 de septiembre de 1985, el periódico sensacionalista británico The Sun informó que un bombero de Essex afirmó que con frecuencia se encontraban copias intactas de la pintura entre las ruinas de las casas quemadas. A finales de noviembre, la creencia en la maldición de la pintura estaba tan extendida que The Sun estaba organizando hogueras masivas de las pinturas enviadas por los lectores. Steve Punt, un escritor y comediante británico, investigó la maldición en una producción de la BBC Radio 4 llamada Punt PI. La conclusión a la que llegó el programa fue que las impresiones fueron tratadas con un tipo de barniz que contiene retardante de fuego y que la cuerda que sujeta la pintura a la pared sería la primera en deteriorarse, lo que explicaría por qué las pinturas aterrizaron boca abajo en el suelo, quedando así protegidas. ¿Qué piensan? ¿Conocían las historias detrás de estos cuadros?